Buenas, mi nombre es Joy Guardelas y nos encontramos para dar inicio a la presentación que corresponde a los estilos de arquitectura y la parte de modelado para dichas arquitecturas que corresponden a la materia de arquitectura de TI y la solución. En cuanto a la presentación vamos a trabajar lo que es la parte de introducción, conceptos, estilos arquitectónicos, en la parte de modelado, las conclusiones y referencias bibliográficas. Una breve introducción tendría que ser un estilo arquitectónico, es una arquitección de tipos de elementos y aspectos formales a partir de arquitecturas específicas. Una vez que el arquitecto de software tiene claro cuáles son los requerimientos del mismo, toma la decisión de establecer una estrategia para modelarlo, aplicando una convención gráfica o algún lenguaje de alto nivel. Para tener claro lo que vamos a trabajar, debemos tener el conocimiento de los temas que corresponden a arquitectura de software, estilos arquitectónicos, componentes y conectores. Dicho lo anterior, el estilo arquitectónico corresponde a una descripción del patrón de los datos y la interacción de control entre los componentes, ligada con una descripción informal de los beneficios e inconvenientes del uso del estilo. En el momento en que surge la arquitectura de software, se generaliza la arquitectura cliente-servidor, y luego comenzó a utilizarse la arquitectura en capas basadas en componentes y hasta hace poco la basadas en recursos y servicios. Los estilos constituyen la esencia de la arquitectura, constituyen un conjunto de reglas de diseño que identifican las clases, componentes y conectores. Iniciamos con la primera arquitectura, que es la basada en datos. Más que todo, se fundamenta en el almacenamiento de datos al que acceden otros componentes que realizan acciones sobre los datos. También trabajamos un repositorio pasivo, que es el software cliente, accede a los datos independientemente de los cambios de los datos o de las acciones del software de otro cliente. Y el repositorio pizarrón, que es el repositorio, envía notificaciones a los clientes cuando los datos de su interés cambian, siendo, por tanto, un ente activo. En la arquitectura pizarra, cada programa especializado trabaja para la solución de una parte específica de la tarea en general, y todos los programas trabajan juntos en la solución total. En esta, varios subsistemas especializados pueden reunir sus conocimientos para construir una posible solución parcial o aproximada. Permite una colección de programas independientemente que trabajan conjuntamente en una estructura de datos común. En cuanto a las tuberías y filtros, el cliente hace un requerimiento para luego ser validado. Un web service toma el objeto de la base de datos, que se convierte en HTML y se efectúa la presentación en pantalla. Los filtros no solo filtran, sino que ejecutan formas variables de transformación. Están diseñados para esperar la entrada de los datos con cierta forma y producir su salida al siguiente filtro. La explicación típica es un procesamiento clásico de datos. Ventajas: simple de entender, facilidad de mantenimiento y mejora, facilidad de diagnóstico, fuerza de un procesamiento secuencial, ejecución concurrente. Desventajas: demasiado simple, no maneja condicionales, bucles y otras lógicas de control de flujo, no apto para situaciones interactivas, problemas de rendimiento, los datos se transmiten de forma completa. Composición modular. Propone dividir el sistema en partes diferenciadas y definir sus interfaces. En cuanto a la parte modular, tenemos la capacidad de descomposición modular, cantidad de empleo de componentes modulares. Además, podemos también una continuidad modular o protección modular. Debemos primero identificar los módulos y después describir cada uno de ellos. En la arquitectura cliente-servidor, que es cuando se inicia toda la parte de estilos arquitectónicos, la forma de dividir las responsabilidades de un sistema de información, separando la interfaz de usuario de la gestión de información. Tiene unas características como son la capacidad de proceso repartida, se pueden actuar como una entidad o como entidades separadas. Además, las funciones pueden estar en plataformas separadas, cambios transparentes, interrelación de hardware y software. También aparece un papel activo en la comunicación por parte del cliente. También el servidor tiene un papel pasivo en la comunicación. El servidor, tras recibir una solicitud por parte del cliente, la procesa y envía una respuesta. Acepta las conexiones de un gran número de clientes. Estilo por secuencia de lotes. Los componentes son programas independientes. Es supuesto que cada paso se ejecuta hasta completarse antes de que inicie el paso siguiente. La estructura que corresponde a llamada retorno
RPC más conocido, se refiere que eso tiene una estructura de programa que resulta fácil de modificar y cambiar de tamaño. Aquí se aplican dos subestilos de arquitectura de programa principal y subprograma y la arquitectura de llamada de procedimiento remoto. El objetivo que tiene este estilo es extender a los sistemas distribuidos el mecanismo de llamada a procedimientos y sus rutinas de los lenguajes de programación. La estructura orientada a objetos, aquí la comunicación y la coordinación entre los componentes se consigue mediante paso de mensajes. La arquitectura de capas, aquí se definen varias capas y simplemente cada una de ellas va realizando operaciones que se acercan a las instrucciones de la máquina. Arquitectura basada en componentes, más que todo, estos sistemas de software se basan en principios definidos por una ingeniería de software específica. Aquí, una arquitectura que se basa en componentes describe una aproximación de ingeniería de software al diseño y desarrollo de un sistema. Se enfoca más que todo en la composición del diseño en componentes funcionales o lógicos que expongan interfaces de comunicación, pero que estén bien definidas. Arquitectura orientada a servicios, que es una de las más recientes, es un sistema de software diseñado para soportar interacción máquina a máquina sobre una red. Este tipo de estructura maneja un estilo para la construcción de aplicaciones de software en base a servicios disponibles. Tiene características como flexibilidad, versatilidad y la parte de posibilidades de optimizar el trabajo con datos y su coordinación. Permite la reutilización de activos existentes para nuevos servicios que se puedan crear a partir de una infraestructura de TI que ya se había diseñado. Además de eso, tiene unas ventajas como es aumento de la eficiencia, reduce costos y fomenta la innovación. En cuanto a la parte de intérprete de máquina virtual, comprende dos formas o subestilos que se han llamado intérpretes y sistemas basados en reglas. En cuanto al sistema de máquina virtual, podemos decir que es un tipo de simulación. Puede pasarse por otro dispositivo como un PC, de tal modo que pueda ser ejecutado otro sistema operativo en su interior. Tiene su propio disco duro, memoria, tarjeta gráfica y componentes de hardware, pero todos son virtuales. Eso no quiere decir que aunque sean virtuales no existen. Por ejemplo, si una máquina virtual puede tener unos recursos reservados de 2 GB de RAM y 20 GB de disco duro que obviamente salen de algún sitio que es el PC donde está instalada la máquina virtual, obviamente. La arquitectura basada en recursos, simplemente cada recurso de la web obedece a un protocolo y también conoce cómo se presenta a sí mismo al consumidor, sabe cómo hacer una transición de un estado a otro y cómo autodestruirse. Para hacer todo este tipo de modelados, estamos trabajando con unos lenguajes. En estos momentos, un ADL debe modelar o soportar los componentes, conexiones, composición jerárquica, en la que un componente puede contener una subarquitectura completa. ADL es una entidad consistente en 4 componentes, que son los conectores, configuraciones y restricciones. Aquí listo unos ejemplos de los lenguajes de modelado. Permite la capacidad para modelar componentes con aserciones de propiedades, interfaces e implementaciones. Debe proporcionar propiedades de composición, abstracción, reusabilidad, configuración, heterogeneidad y análisis, lo que incluirá a todos los lenguajes convencionales de programación. Aquí hay una breve conclusión. En cuanto a los estilos de arquitectura, surgieron para permanecer en el desarrollo de los lenguajes específicos de descripción arquitectónica, como en los lenguajes más amplios de modelado, así como las recomendaciones de la IEEE. Los estilos aportan un indicador sobre cómo construir taxonomías, ordenamientos y los modelos que son necesarios en la práctica. Además, la arquitectura permite analizar la efectividad del diseño para la consecución de los requisitos fijados, considerar las alternativas arquitectónicas en una etapa de la cual hacer cambios en el diseño es relativamente fácil y reducir los riesgos asociados a la construcción de software. Aquí una breve descripción de lo que fue la bibliografía utilizada. Muchísimas gracias.